Tenía 12 años cuando jugué un juego prohibido durante una feria patronal. Todos pudieron salir menos yo. Pensé que era una broma de niños, hasta que una semana después encontré mi nombre escrito en una lápida que aún no existía. La moneda que nunca me dejó salir. Corría el año 2008 y yo vivía en un pequeño pueblo de la Sierra de Puebla. Era uno de esos lugares donde todos se conocían, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas y donde las historias de aparecidos eran parte de las conversaciones cotidianas. Mi madre era catequista y mi abuelo ayudaba a cuidar el templo. Desde pequeño pasaba gran parte de mis tardes entre los pasillos de la iglesia, observando imágenes antiguas de santos, escuchando rezos y ayudando a acomodar bancas antes de las celebraciones. Ese año la fiesta patronal estaba por comenzar. Los juegos mecánicos ya ocupaban la plaza principal. Los puestos de comida llenaban el aire de olores dulces y grasosos. Por las noches, las luces de colores iluminaban las calles empedradas mientras la música de feria resonaba hasta altas horas. 2 días antes del inicio oficial de la fiesta, mi abuelo me pidió que llevara unas llaves al campanario. Mientras atravesaba el atrio, escuché risas detrás de una estructura de madera donde los comerciantes guardaban mercancía. Encontré a varios muchachos reunidos alrededor de una moneda vieja. No estaban jugando cartas ni escondidas. Hacían algo diferente. Algo que, incluso antes de acercarme, me produjo una sensación extraña. Habían dibujado un círculo sobre una tabla y colocaban la moneda en el centro mientras formulaban preguntas. Según ellos, estaban hablando con algo. No recuerdo quién inventó aquel juego. Tampoco recuerdo cuándo decidí participar. Solo sé que terminé sentado junto a ellos. La regla era simple. Hacías una pregunta. Lanzabas la moneda. Cara significaba sí. Cruz significaba no. Lo inquietante era que nadie parecía tomarlo como un juego. Todos estaban nerviosos. Todos hablaban en voz baja. Como si realmente esperaran una respuesta. Al principio hice preguntas absurdas. Si aprobaría el siguiente examen. Si tendría una bicicleta nueva. Si algún día viajaría a la ciudad. Las respuestas parecían aleatorias. Hasta que algo cambió. Sentí una necesidad inexplicable de formular una pregunta distinta. Una pregunta que jamás había pensado hacer. Pregunté si sufriría un accidente antes de terminar el año. La moneda cayó en cara. Recuerdo perfectamente el silencio que siguió. El viento parecía haberse detenido. Incluso los demás muchachos dejaron de sonreír. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví a preguntar. Quise saber si sería algo grave. La moneda respondió que sí. Mi corazón comenzó a acelerarse. Entonces pregunté si iba a morir. La respuesta fue no. Pero cuando pregunté si terminaría hospitalizado, la moneda volvió a marcar sí. Aquel fue el momento en que dejé de divertirme. Algo dentro de mí comenzó a sentirse mal. Muy mal. Como si acabara de cometer un error. Los demás decidieron terminar la sesión. Según ellos, para finalizar correctamente había que pedir permiso para abandonar el juego. Uno por uno fueron haciéndolo. Todos obtuvieron una respuesta favorable. Todos excepto yo. La moneda se negaba. Intenté nuevamente.
Y otra vez. Y otra. La respuesta siempre era negativa. Recuerdo el miedo en los rostros de los demás. Al final decidieron guardar la moneda dentro de una caja metálica y enterrarla detrás de una capilla abandonada que se encontraba junto al cementerio. Creyeron que aquello solucionaría todo. Yo también. Durante varios días olvidé lo ocurrido. Hasta que comenzaron los sueños. La primera noche soñé con un hospital. La segunda soñé con una ambulancia. La tercera soñé con una habitación blanca donde alguien permanecía conectado a máquinas. Nunca lograba ver el rostro de esa persona, pero siempre despertaba sobresaltado. Las pesadillas continuaron durante semanas, y cada vez eran más detalladas. Una madrugada soñé que caminaba por el cementerio del pueblo. La niebla cubría las tumbas. Todo estaba silencioso. Entonces vi una lápida nueva. Todavía húmeda. Todavía sin flores. Me acerqué. Cuando leí el nombre grabado sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Era mi nombre completo. Desperté gritando. Mis padres pensaron que solo era una pesadilla. Yo intenté convencerme de lo mismo. Pero el miedo ya se había instalado dentro de mí. Pasaron varios meses. Llegó octubre. Y con él la feria anual. La misma feria donde habían instalado una enorme atracción mecánica conocida como el martillo. Era el juego más popular. El más rápido. El más peligroso. Yo quería subir. Mis amigos también. Esa noche la plaza estaba abarrotada. Las luces brillaban. La música sonaba tan fuerte que apenas podíamos escucharnos. Subimos al juego poco antes de las 10. Nos aseguraron los cinturones. Todo parecía normal. Hasta que la máquina comenzó a girar. Al principio sentí emoción. Después miedo. Y luego algo mucho peor. Mientras el brazo mecánico nos elevaba, vi algo entre la multitud. Una figura inmóvil. Vestida completamente de negro. Observándome. No observaba a los demás. Solo a mí. Aún a la distancia podía sentirlo. Era como si esperara algo. Como si supiera algo. Intenté apartar la mirada. Entonces ocurrió. Un estruendo metálico sacudió toda la estructura. Escuché gritos. El juego se inclinó violentamente. Algo se rompió. Durante unos segundos creí que iba a morir. Las personas comenzaron a caer unas sobre otras. La maquinaria se detuvo en medio del caos. Recuerdo dolor. Mucho dolor. Y luego oscuridad. Desperté en un hospital. Tenía fracturas. Golpes internos. Y una conmoción severa. Había pasado 3 días inconsciente. Exactamente como la moneda había predicho. Lo más extraño ocurrió después. Cuando regresé a casa, un anciano del pueblo pidió hablar conmigo. Era el cuidador del cementerio. Un hombre respetado por todos. Me contó algo que jamás olvidaré. Dijo que una semana antes del accidente había encontrado una lápida nueva cerca del muro norte.
Sin nombre. Sin fecha. Sin identificación. Pensó que alguien la había dejado abandonada. Pero cuando intentó moverla descubrió algo grabado en la parte posterior. Mi nombre. Mi nombre completo. Y la fecha exacta del accidente. El anciano estaba tan perturbado que decidió romper la piedra y enterrarla. Nunca le contó a nadie. Hasta que supo lo ocurrido. Durante años intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien quiso hacer una broma. Tal vez fue una coincidencia imposible. Tal vez. Pero hay algo que jamás pude explicar. 5 años después regresé al viejo cementerio. Quería enfrentar mis miedos. Quería demostrarme que todo había sido producto de la imaginación. La capilla abandonada seguía allí. Deteriorada. Cubierta por maleza. Y detrás de ella encontré el lugar donde habíamos enterrado la moneda. La tierra estaba removida. Como si alguien hubiera excavado recientemente. Sentí curiosidad. Comencé a escarbar. Apenas unos centímetros bajo la superficie encontré la caja metálica. Oxidada. Cubierta de humedad. La abrí. Estaba vacía. Pensé que algún animal había movido el contenido. Hasta que escuché un sonido metálico detrás de mí. Una moneda giraba sola sobre una lápida cercana. Giraba sin detenerse. Sin caer. Como si una mano invisible la mantuviera en movimiento. Me quedé paralizado. Entonces observé algo más. La lápida donde giraba la moneda. No tenía nombre. No tenía fecha. Era exactamente igual a la que el cuidador describió años atrás. Pero esta vez había una inscripción nueva. Una fecha futura. Una fecha que aún no llegaba. Y debajo de ella aparecía una frase grabada profundamente en la piedra. Una frase que todavía me despierta por las noches. Ahora sí puede salir. La moneda dejó de girar. Cayó al suelo. Y por primera vez en muchos años sentí que algo se alejaba de mí. Sin embargo, jamás volví a acercarme a aquel lugar. Porque hay algo que nunca le conté a nadie. La fecha grabada en esa lápida no era la del accidente. Era otra. Una fecha que todavía no ocurre. Y cada año que pasa está cada vez más cerca. Los gritos de la casa del estero. Esto ocurrió en 1997, cuando yo tenía 17 años y vivía en una comunidad pesquera perdida entre los manglares de Tabasco. Era un lugar pequeño, apartado de las carreteras principales y rodeado por kilómetros de agua oscura, lodo y vegetación tan espesa que de noche parecía tragarse la luz. En aquel entonces no había muchas cosas que hacer. La mayoría trabajábamos en la pesca, ayudábamos en los ranchos cercanos o hacíamos pequeños encargos para sobrevivir. Por eso cualquier rumor se extendía rápidamente. Y ninguno fue tan persistente como el de la casa de don Evaristo. La vivienda estaba construida sobre pilotes de madera junto a un antiguo estero. Era una construcción vieja, inclinada hacia un lado por los años y las tormentas. Desde lejos parecía abandonada, aunque todos sabíamos que el hombre seguía viviendo allí. Don Evaristo tenía cerca de 70 años. Era un sujeto reservado. Nunca participaba en fiestas. No acudía a reuniones.
No visitaba a nadie. Y tampoco recibía visitas. La gente decía que siempre había sido así. Yo no lo conocía realmente, pero desde niño me enseñaron a evitar su propiedad. No porque fuera peligroso, sino porque nadie quería acercarse. Había algo extraño en aquel lugar. Algo difícil de explicar. La primera vez que escuché los gritos fue durante una madrugada de agosto. Había salido a pescar camarón con mi tío. Regresábamos cerca de las 3 cuando el sonido atravesó la neblina. Fue un grito largo, desgarrador. El grito de una mujer. Todavía recuerdo cómo se me erizó la piel. Parecía venir directamente de la casa de don Evaristo. Mi tío fingió no escucharlo. Siguió caminando, pero noté que aceleró el paso. Cuando le pregunté qué había sido, simplemente respondió que no mirara hacia allá. No insistí. Sin embargo, aquella no fue la última vez. Los gritos comenzaron a repetirse. A veces pasaban 2 semanas sin escucharlos. Luego aparecían 3 noches seguidas. Siempre de madrugada. Siempre provenientes del mismo lugar. Y siempre eran idénticos. La misma voz. El mismo sufrimiento. La misma sensación de desesperación. Los rumores crecieron. Algunos aseguraban que el viejo mantenía encerrada a una mujer. Otros decían que era su esposa enferma. Unos cuantos afirmaban que estaba loca y que por eso nadie la veía. Nadie tenía pruebas, pero tampoco explicaciones. Con el tiempo, la gente dejó de pasar frente a la casa, incluso durante el día. Algo en aquella propiedad producía una sensación incómoda, como si el aire fuera más pesado, como si uno estuviera siendo observado. Pasaron varios meses, hasta que ocurrió algo que cambió todo. Una mañana encontraron muerta a una muchacha del pueblo. Se llamaba Verónica. Tenía 20 años. Su cuerpo apareció flotando entre los manglares. La policía concluyó que había caído accidentalmente al agua. Pero la gente comenzó a hablar. Algunos juraban haberla visto caminando cerca de la casa de don Evaristo 2 noches antes de desaparecer. Aquello encendió el miedo. Y también mi curiosidad. Durante semanas intenté convencerme de que todo era una coincidencia. Hasta que una noche escuché algo diferente. No era un grito. Era una palabra. Una sola palabra. Claramente pronunciada. Ayúdame. La escuché desde la ventana de mi cuarto. Tan clara que pensé que alguien estaba afuera. Corrí hacia la calle. No había nadie. Solo oscuridad. Y a lo lejos, la silueta de la casa junto al estero. Aquella madrugada no pude dormir. Por primera vez sentí que algo realmente estaba ocurriendo allí. 2 días después decidí averiguarlo. Fue una estupidez. Pero a los 17 años uno cree que el miedo es algo que puede controlarse. Esperé hasta pasada la medianoche. Tomé una linterna y caminé hacia el estero. La luna estaba cubierta por nubes. Todo parecía más oscuro de lo normal. Al acercarme comencé a escuchar un sonido extraño. No eran los gritos. Era un ruido constante, como agua golpeando madera.
como algo moviéndose debajo de la casa. Subí lentamente por la escalera. La puerta principal estaba cerrada, pero una ventana lateral permanecía abierta. Miré al interior. La casa estaba vacía. No había muebles. No había camas. No había señales de que alguien viviera allí. Aquello me desconcertó. Todo el pueblo aseguraba que don Evaristo seguía habitando ese lugar. Sin embargo, no parecía haber nadie. Entré. El olor era insoportable. Una mezcla de humedad, moho y algo mucho peor. Algo parecido a carne podrida. Avancé iluminando cada rincón. Las habitaciones estaban vacías, cubiertas de polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí durante años. Entonces encontré una puerta en el piso. Una trampilla, oculta bajo unas tablas. La abrí. Debajo había una escalera que descendía hacia la oscuridad. Y fue entonces cuando escuché el grito. Mucho más fuerte que nunca. Mucho más cerca. Sentí que provenía de abajo. Mi cuerpo me pedía huir. Pero seguí descendiendo. Cada escalón aumentaba el hedor. La temperatura parecía bajar. Y el sonido se volvía más intenso. Cuando llegué al final encontré una habitación subterránea. Pequeña. Húmeda. Construida con bloques de concreto. Las paredes estaban cubiertas por cientos de fotografías. Todas mostraban mujeres. Decenas de ellas. Quizás cientos. Algunas eran muy antiguas. Otras parecían recientes. Sentí que algo no estaba bien. Entonces iluminé el centro del cuarto. Y vi la silla. Una silla de ruedas oxidada. Vacía. Atada al suelo con cadenas. No entendía qué significaba aquello. Hasta que observé las marcas. Arañazos. Miles de arañazos. Grabados en el concreto. Como si alguien hubiera intentado escapar durante años. Un nuevo grito sacudió la habitación. Tan fuerte que me hizo caer. Pero esta vez descubrí algo aterrador. No provenía de ninguna persona. El sonido salía de una vieja grabadora conectada a varios altavoces ocultos en las paredes. Me quedé paralizado. Todo había sido una grabación. Durante años. Los gritos. Las súplicas. Todo. Pero entonces surgió una pregunta mucho peor. ¿Quién los había grabado? Y fue entonces cuando encontré la libreta. Estaba debajo de la silla, empapada por la humedad. Las páginas contenían fechas, nombres, fotografías pegadas, anotaciones. La mayoría pertenecían a mujeres desaparecidas en distintas regiones durante más de 30 años. Mi sangre se congeló. Entre aquellos nombres encontré uno familiar. Verónica. La muchacha hallada muerta meses antes. Comprendí que debía salir de allí. Pero escuché pasos encima de mí. Pasos lentos. Pesados. Alguien acababa de entrar en la casa. Apagué la linterna.
Contuve la respiración. Los pasos avanzaron. Después comenzaron a bajar por la escalera. Cada crujido se acercaba más. Y más. Y más. Hasta que una sombra apareció en la entrada del sótano. Era don Evaristo. Pero no se parecía al anciano que todos conocíamos. Parecía mucho más viejo. Más delgado. Casi cadáver. La piel colgaba de su rostro. Sus ojos tenían un brillo extraño. Permaneció inmóvil observando la silla vacía. Después habló. No conmigo. Con alguien que aparentemente estaba sentado allí. Como si la silla aún estuviera ocupada. Sentí un terror imposible de describir. Aquello no era actuación. No fingía. Realmente veía a alguien. Retrocedí lentamente. Entonces pisé una botella. El ruido resonó en toda la habitación. Don Evaristo giró la cabeza. Y sonrió. Una sonrisa imposible. Una sonrisa que todavía aparece en mis pesadillas. Corrí. Subí la escalera. Atravesé la casa. Escuché sus pasos detrás de mí. Logré llegar al exterior. Corrí hasta el pueblo sin mirar atrás. La policía registró la vivienda al amanecer. Encontraron la habitación. Las fotografías. La libreta. Todo. Excepto a don Evaristo. Había desaparecido. Nunca volvió a ser visto. La investigación reveló algo aún más inquietante. Don Evaristo había muerto oficialmente en 1984. 13 años antes. Existía un certificado de defunción. Una tumba. Y varios testigos de su entierro. Según los registros, el hombre que yo vi aquella noche no debía estar vivo. Pensé que aquello era lo peor. Me equivocaba. 2 semanas después acudí al cementerio. Necesitaba comprobarlo. Necesitaba ver la tumba. La encontré. Cubierta de maleza. Abandonada. La tierra alrededor estaba removida. Como si alguien hubiera salido desde abajo. Y sobre la lápida encontré una vieja grabadora oxidada. La misma que había visto en el sótano. Todavía funcionaba. Todavía tenía batería. Cuando presioné reproducir escuché una voz femenina. Una voz aterrada. La voz susurró algo antes de que la cinta terminara. No pedía ayuda. No suplicaba escapar. Decía otra cosa. Decía: él murió hace años, pero sigue trayendo gente. Desde entonces abandoné aquel pueblo. Han pasado casi 30 años. Sin embargo, algunas noches sigo despertando sobresaltado. Porque cuando todo está en silencio, justo antes del amanecer, vuelvo a escuchar los mismos gritos. Y siempre parecen venir desde debajo de mi casa. El reflejo que heredé. Esto ocurrió en el año 2014, en un pequeño pueblo de Hidalgo donde casi todas las casas conservaban todavía muebles antiguos heredados de varias generaciones. Nunca fui cercano a mi tío Esteban.
Era un hombre reservado, de esos que rara vez participan en reuniones familiares y que siempre parecen guardar secretos que nadie se atreve a preguntar. Vivía solo en una vieja casa construida durante los años 50, llena de relojes detenidos, fotografías amarillentas y muebles cubiertos por polvo. Cuando murió, la familia entera acudió para vaciar la propiedad. La mayoría buscaba documentos, escrituras o cualquier cosa de valor. Yo solamente ayudaba a mover cajas. Mientras limpiábamos un viejo escritorio de nogal, encontré algo extraño. Uno de los cajones tenía doble fondo. Al levantarlo descubrí un compartimiento oculto. Dentro había una pequeña caja de madera oscura envuelta cuidadosamente en tela negra. Lo que más me llamó la atención fue que sobre la tapa habían grabado mi nombre completo. No mis iniciales. No mi apellido. Mi nombre completo. Sentí una incomodidad difícil de explicar. Nunca tuve una relación especial con mi tío. Prácticamente apenas cruzábamos algunas palabras durante Navidad. Sin embargo, aquella caja parecía haber sido preparada específicamente para mí. No comenté nada. La guardé en mi mochila mientras todos seguían ocupados. Esa misma noche la abrí en mi departamento. Dentro encontré un espejo ovalado. Era antiguo. Muy antiguo. El marco estaba elaborado en plata ennegrecida y tenía figuras grabadas que parecían raíces entrelazadas. No había ninguna carta. Ninguna explicación. Nada. Solo el espejo. Lo observé varios minutos. Parecía un objeto común. Pero había algo extraño en él. Algo que no lograba identificar. Al sostenerlo frente a mí noté que mi reflejo tardaba una fracción de segundo en aparecer. Fue algo mínimo. Tan pequeño que pensé que mis ojos me estaban engañando. Lo atribuí al cansancio. Dejé el espejo sobre el buró y me fui a dormir. La primera noche escuché un sonido. Un golpecito suave. Como una uña tocando vidrio. Desperté confundido. El ruido provenía de la sala. Encendí la luz. Nada. Todo estaba exactamente igual. Regresé a la cama. 5 minutos después volvió a escucharse. Tac. 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 Un sonido lento. Rítmico. Como si alguien llamara desde detrás de un cristal. Aquella noche apenas dormí. Durante los días siguientes comenzaron a ocurrir pequeñas cosas. Detalles insignificantes. Pero imposibles de ignorar. A veces encontraba el espejo en una posición diferente. Otras veces aparecía orientado hacia habitaciones donde yo estaba seguro de no haberlo dejado mirando. Comencé a sentirme observado. No era paranoia. Era una sensación constante. Como si alguien permaneciera detrás de mí. Esperando. Mirándome. Las noches se volvieron peores. Despertaba exactamente a las 3:13. Siempre a la misma hora. Siempre con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama. Nunca veía nada. Pero podía sentir una presencia. Y cada madrugada escuchaba los mismos golpes suaves sobre el vidrio. Tac. 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 Una semana después ocurrió algo que todavía me cuesta explicar.
Estaba cepillándome los dientes frente al espejo del baño. Por alguna razón recordé el espejo heredado. Volteé hacia la puerta. Y por un instante vi mi reflejo en el espejo del baño. Pero yo ya me había movido. La imagen permaneció inmóvil. Apenas una fracción de segundo. Lo suficiente para notarlo. Lo suficiente para que el corazón se me congelara. Parpadeé. Todo volvió a la normalidad. Intenté convencerme de que era cansancio, estrés, sugestión, cualquier cosa. Pero aquella explicación comenzó a derrumbarse. Las diferencias se hicieron más evidentes. Mi reflejo parecía reaccionar ligeramente después que yo. Al principio era apenas perceptible. Luego empezó a retrasarse más. 1 segundo. 2 segundos. A veces incluso 3. Llegó un momento en que evitaba mirarme directamente. Tenía miedo de confirmar lo que estaba ocurriendo. Hasta que una madrugada desperté sobresaltado. Había escuchado una voz. La voz de una mujer. Muy cerca. Tan cerca que parecía susurrarme al oído. Abrí los ojos. La habitación estaba vacía. Sin embargo, la voz continuaba. Provenía de la sala. Me levanté lentamente. Seguí el sonido. Y llegué hasta el espejo. La voz venía de allí. No hablaba con claridad. Era más bien un murmullo. Una especie de conversación distante. Como si varias personas intentaran comunicarse desde otro lado. Cuando acerqué la mano al cristal, los susurros se detuvieron. De golpe. Como si hubieran notado mi presencia. Aquello me aterró. Al día siguiente llamé a mi madre. Esperaba que se riera. No lo hizo. Escuchó toda la historia en silencio. Cuando terminé me preguntó una sola cosa. Si el espejo seguía conmigo. Respondí que sí. Entonces me contó algo que nunca había escuchado. Mi tío no había comprado aquel objeto. Lo había heredado. Y antes de él había pertenecido a otro familiar. Y antes de ese familiar a otro más. Cada dueño había terminado aislándose. Volviéndose paranoico. Algunos murieron solos. Otros desaparecieron. Mi madre pensaba que eran simples coincidencias. Hasta que escuchó mi historia. Esa misma noche decidí deshacerme del espejo. Lo envolví. Lo guardé en una caja. Y conduje hasta un basurero ubicado a varios kilómetros. Lo dejé allí. Regresé a casa. Por primera vez en semanas sentí alivio. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Al despertar encontré el espejo sobre mi mesa. Exactamente donde lo había dejado la primera noche. La caja había desaparecido. El espejo estaba limpio. Brillante. Esperándome. Sentí un miedo genuino. No el miedo de las películas. No el miedo pasajero. Era un terror profundo. Primitivo. Algo dentro de mí entendió que aquello no era normal. Las semanas siguientes fueron un infierno.
Comencé a notar cambios en mi reflejo. Pequeñas diferencias. Expresiones que yo no hacía. Sonrisas leves. Miradas extrañas. Movimientos apenas distintos. Siempre breves. Siempre al borde de la duda. Hasta que finalmente ocurrió. Una noche me encontraba frente al espejo heredado. Quería enfrentar mi miedo. Demostrarme que todo era producto de mi imaginación. Levanté la mano. Mi reflejo hizo lo mismo. Luego bajé la mano. Y él no. La mantuvo levantada. Durante 2 segundos completos. 2 segundos que destruyeron cualquier explicación racional. Sentí que la sangre desaparecía de mi cuerpo. Retrocedí. Mi reflejo siguió observándome. Y entonces sonrió. Yo no estaba sonriendo. Corrí fuera del departamento. Pasé la noche en un hotel. A la mañana siguiente regresé acompañado por 2 amigos. Necesitaba testigos. Necesitaba demostrar que no estaba perdiendo la razón. Pero cuando llegamos no encontramos el espejo. Había desaparecido. Por completo. Mis amigos pensaron que todo había sido un episodio de ansiedad. Yo intenté creerlo también. Hasta que encontré el sobre. Estaba debajo de mi cama. Era una carta escrita por mi tío. La única explicación que dejó. La carta tenía apenas unas líneas. Decía que el espejo no mostraba reflejos. Mostraba reemplazos. Decía que durante años había visto cómo la versión dentro del cristal aprendía a copiarlo. A imitarlo. A perfeccionarse. Y que tarde o temprano intentaría ocupar su lugar. La última frase era la peor. Decía que cuando uno deja de notar las diferencias, ya es demasiado tarde. No volví a ver el espejo. Han pasado 12 años desde entonces. Me mudé. Cambié de ciudad. Intenté seguir adelante. Pero hace 3 meses ocurrió algo que me hizo recordar todo. Una mañana encontré una fotografía antigua entre mis documentos. Era una foto familiar tomada cuando yo tenía 8 años. En ella aparecía junto a mis padres. Y detrás de nosotros había un espejo. Un espejo que nunca había notado. El mismo espejo. La fotografía fue tomada 10 años antes de que yo lo heredara. Lo observé durante horas. Porque había algo más. Algo que me hizo sentir el mismo terror de aquella noche. Todos en la fotografía miraban a la cámara. Todos menos mi reflejo. Mi reflejo estaba mirando directamente hacia mí. Como si hubiera sabido desde entonces que algún día volveríamos a encontrarnos. Y desde ese día ya no me atrevo a mirar demasiado tiempo ningún espejo. Porque algunas noches, cuando paso frente al del baño, alcanzo a ver algo por el rabillo del ojo. Mi reflejo sigue caminando después de que yo me he detenido.